Creo que falta un compañero, doctor. Falta uno. Ya, vamos a esperarlo entonces. Una pregunta, ¿se puede ver la presentación? Sí, doctor. Sí se aprecia la presentación. Perfecto, entonces vamos a esperar. Me avisan cuando ingrese su compañero. Doctor, estamos completos. Bien, si estamos completos ya, entonces vamos a empezar. A ver. Bien, ¿se logra ver? Por si acaso, siempre pregunto, no vaya a ser que... Sí, doctor. Sí, sí. Ya, empezamos entonces. Osteomielitis y artritis séptica. Bien, alumnos, buenos días, damos inicio a la charla. Como definición, tenemos la osteomielitis, que es una inflamación del tejido óseo que se produce secundario a un proceso infeccioso bacteriano y se caracteriza porque afecta a todas las estructuras del hueso como la médula, el endostio, el periostio, vasos sanguíneos y nervios. Acá tenemos un hueso infectado, partes blandas se han retirado, está lo que son las cavidades en el hueso, que viene a ser el involucro, el secuestro, que ya lo vamos a ver, y cómo van los detritus saliendo haciendo canales o foraminas o fístulas, ¿no?, hacia el exterior. Generalmente la etiología es bacteriana, el germen en más del 80% que invade las zonas osteoarticulares es el estafilococo aureus o el estafilococo dorado, que es lo mismo. También está dado por el Streptococcus pyogenes, el Streptococcus del grupo beta hemolítico, Streptococcus agarictidae, es más común en niños, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, en algunos casos algunas micobacterias, helmintos y virus también producen osteomielitis, pero en menos del 1%. El resto está dado por bacterias o por una flora bacteriana específicamente. Tenemos diferentes tipos de clasificación. He tomado algunas nada más, que son las más académicas, por decirlo así. Tenemos la segunda patogenia Badbogen, que es hematógena del 40 al 70%, secundaria del 30 al 50%. Esta es por contigüidad y por inoculación directa de la bacteria. Tenemos en tratamientos quirúrgicos o en fracturas abiertas o expuestas. Según la evolución, aguda, menor de 15 días, subaguda de 15 a 20 días, y la crónica, cuando ya pasan los 20 días.
Hay otra clasificación que es la Scherning-Mother, que es una clasificación de tipo anatómica. A, toma solo medular. B, es superficial. C, localizada. Y la D, la difusa o también la pan-osteomelitis, o sea, toma todas las estructuras óseas. Hay que ver también la vascularidad, porque es ahí donde va a llegar la infección, a la zona epifisiaria, metafisiaria, la zona endóstica y medular, el periósteo, en la inoculación por las arterias nutricias y los drenajes venoso y linfático. En la patogenia vamos a tener que el foco infeccioso preexistente llega a la metáfisis. Esta va a producir una reacción inflamatoria, va a producir una reabsorción ósea, va a crear un absceso superióstico y esto va a crear un hueso desvitalizado o necrosado, llamándose secuestro. Este secuestro, con una formación de hueso alrededor, un hueso nuevo de la zona de necrosis, se va a llamar involucro o cápsula secuestral. Entonces vamos a tener que el foco infeccioso llega a la metáfisis, llega a la cronicidad, se crea el absceso y ahí se va a necrosar un segmento de hueso pequeño, pero alrededor se va a crear el involucro y esos son signos radiográficos también. En la fase hematógena tenemos el estreptococo beta-hemolítico, ingresa a la zona del hueso, creando ya la fase cronicidad. Cuando el germen llega al hueso arrastrado por el torrente sanguíneo, bacteremia, más común es en niños de 3 a 15 años. Acá tenemos en la imagen, esto es la cápsula secuestral y lo que está en el medio es el involucro y lo que está en el medio es el secuestro. Se va creando unas fístulas o foramina y va a salir el detritus o la pus. En la osteomelitis hematógena tenemos que llegar a la metáfisis, la zona más irrigada en los niños, en los huesos largos, especialmente el fémur, húmero y tibia. ¿Y por qué en la metáfisis? ¿Qué tiene la metáfisis especial? Que la circulación es más lenta, la fagocitosis es menos activa y el pH es más ácido, creando un terreno favorable para las infecciones. Seguimos con la fase hematógena, es más frecuente en niños de huesos largos, en adultos aparece mayormente en la zona vertebral. El principal germen es Staphylococcus aureus, Estafilococo dorado, en algunos casos raros con histoplasmosis, cocidomicosis o blastomicosis. En la patogenia por la vía hematógena vamos a ver las arterias nutricias, las arterias del periósteo, que es la más irrigada, la que va a llevar la nutrición dentro del hueso. Tenemos la zona metafisiaria, que es donde se va a formar las cambios trabeculares, que es donde la arteria pasa a venas, formando los sinusoides, y va a disminuir el proceso de vascularidad, creando el preaparente. Así tenemos que en la fisiopatología vamos a tener la bacteriemia, a la proliferación bacteriana en la metáfisis. Este va a crear en la metáfisis un absceso, va a ser el absceso metafisiario, va a crear una trombosis de los vasos y va a llegar a hacer el secuestro. En ese mismo absceso metafisiario va a aumentar la presión intramedular, contribuyendo a la formación del secuestro por una isquemia ósea. El secuestro va a estar dentro del involucro y acá ya se denomina osteomielitis crónica. En realidad, el término osteomielitis ya significa de por sí cronicidad, pero bueno, para la parte didáctica esto tendría que ser una osteomielitis crónica. Ahora, en niños menores de 8 meses hay una infección en la epífisis. Este va a provocar un absceso intraarticular creándose una artritis séptica. Y en el absceso metafisiario, también la metáfisis se va a infectar y esta va a llegar circundante creando también un absceso intraarticular, creando por per se una artritis séptica de carácter de emergencia
de emergencia porque una infección articular en un niño se come la articulación en menos de 24 horas. Crea unas secuelas de por vida terribles. Cuando uno tiene ante la sospecha de una artritis séptica, el manejo no solamente va a ser antibiótico, sino quirúrgico, hay que drenar esa articulación. Tenemos cómo se va formando la osteomielitis, llega el germen a la zona metafisiaria, el pH más ácido, el cartílago de crecimiento no lo deja pasar muchas veces. Acá la arteria pasa a vena, creándose los sinusoides, hay un 20% de éxtasis, quiere decir, el éxtasis venoso disminuye el proceso, la fagocitosis disminuye un 15%, y va a depender de la agresividad del germen y de la estabilidad del huésped. La inmunidad del huésped es importante, un niño desnutrido, con inmunidad baja, con enfermedades por medio, pues se va a crear rápidamente acá el absceso. Ahí tenemos nosotros cómo se va creando el absceso. Luego vamos a tener que este absceso va aumentando el volumen, creando una presión intraósea, buscando salidas. Estas salidas van a ser a través de las corticales hacia el exterior, o de lo contrario, si no logra una salida, va a irse dentro del canal medular, creando una panostiomielitis. Una vez que este absceso se crea, acá va a crear la cápsula secuestral, también llamada involucro. Y dentro del involucro va a estar el hueso necrótico, que va a comenzar a salir pus. A veces el paciente refiere, me salen como astillitas. Astillitas son los pedacitos de hueso digerido que van apareciendo. Esto ya en la cronicidad. Lo que se hace desde el manejo médico con antibióticos es también el manejo quirúrgico, que se llama una secuestrectomía. Uno ingresa al hueso, hace una ventana, primero con una broca, va creando varios agujeritos, luego con un cincel va sacando esa tapa y se curetean. Se retira todo hasta que quede hueso sangrante. Ahí se pueden colocar, en algunos casos, cemento con antibióticos, perlas preparadas de gentamicina o vancomicina por unas 3-4 semanas. Se retiran y de acuerdo a eso ve si se cambia o ya se deja libre. La osteomielitis por contigüidad. Cuando la bacteria entra en contacto con los tejidos blandos a través de una herida, este viaja hasta el hueso, provocando la lesión. Los procesos fistulosos solo en casos crónicos. Acá tenemos un problema de varices, el problema venoso periférico crónico, que tiene infecciones a repetición, pero tantas son las infecciones que penetran el hueso. También se producen en los pacientes diabéticos o en aquellos que han tenido lesiones como una fractura expuesta especialmente. En la inoculación directa vamos a tener que por traumatismos penetrantes, fracturas expuestas o abiertas, reducciones cruentas. Reducciones cruentas quiere decir aquellas reducciones que hacemos los cirujanos ortopédicos para tratar una fractura. Material contaminado, no muy bien esterilizado, mucha gente contaminante dentro de sala de operaciones, algunos defectos de esterilización, un aire acondicionado que no tenga las láminas de protección, todo eso va a ser posible que pueda crear un proceso infeccioso. Y las infusiones e inyecciones intramedulares. Estas solamente se dan en niños. Los niños tienen un periósteo un poco más debilitado, su propia condición de desarrollo lo crea así. En la zona metafisiaria, muchas veces, a no encontrársele bien los bracitos ni en las piernitas, se recurre a hacer una inoculación directa al hueso. Con una aguja 18 se penetra con cuidado y este llega al hueso. Ahí es donde se depositan las soluciones que sean necesarias por la indicación para la patología que
necesite, pero a la hora que ingresan también están ingresando gérmenes y también están creando procesos infecciosos. No es lo común, pero es parte también de la patología del proceso infeccioso en hueso. Tenemos las reacciones en masa, que va a ser el secuestro, el involucro, los abscesos y las zonas debilitadas. Acá tenemos cómo se va destruyendo el hueso, las zonas más radiopacas van a ser zonas de osteoproducción. Esa es la única enfermedad que produce osteodestrucción y osteoproducción. Significa que una fractura patológica por una osteomielitis puede ser capaz de crear callo óseo. A diferencia de las lesiones tumorales, que solamente son osteodestructivas, o las tuberculosis óseas, que son osteodestructivas, no son osteoproductivas como es la osteomielitis. Acá no se puede utilizar implantes, ni placas, ni tornillos, porque mantienen la infección. Acá lo que se coloca son aparatos ortopédicos, o yesos, o fijadores externos que estén alejados. Pero no se colocan implantes, no endomedulares, no placas, no tornillos. Solamente se puede estabilizar ya sea con clavos de Kirchner, clavos de Seemann o fijadores externos. El involucro. ¿Qué es el involucro? Ya para sentar más el conocimiento de esto, es la cavidad dentro del hueso formado por la cronicidad del proceso infeccioso y que contiene en su interior el secuestro. El secuestro es el segmento del hueso necrosado separado del resto del hueso por tejido conjuntivo denominado involucro. Acuérdense bien porque esto es pregunta de examen. Acá tenemos un hueso totalmente enfermo, picado, con una periostitis, ha tomado toda la tibia, esto se llama una panosteomielitis. Y a la hora que uno hace la cura quirúrgica, esto porque esto bota pus por todo lado, uno tiene que retirar partes blandas infectadas, todas las foraminas que se han creado y todo el involucro que aparece ahí, las cavidades se tienen que retirar totalmente hasta dejar sangrante. Muchas veces se retiran zonas extensas del hueso. Ahí tenemos el involucro, que es la cavidad, y el secuestro, que son los huesitos que van saliendo de adentro. Una vez que uno retira, se cierra con sumo cuidado y se recoloca antibiótico. Y si está muy debilitado, un aparato de yeso o un fijador externo. De gran ayuda son exámenes complementarios, no solo la radiografía, sino también la tomografía y la resonancia. En este caso tenemos una tomografía del talón para ver el calcáneo y vamos a ver ahí como en la flecha punteada, mediante esa fístula van saliendo pedacitos de hueso que posiblemente radiográficamente no se ven. Tenemos otra radiografía en la cual acá se ha destruido el hueso completamente, hay zonas de osteoproducción en la parte inferior y esta es una zona de osteodestrucción. Acá en el antebrazo tenemos parte del radio también que se ha debilitado, acá es susceptible de poderse crear una fractura patológica por debilitamiento. Y en las falanges también se ha creado un proceso infeccioso, se ha destruido buena parte de la cortical y la medular. Acá hay una fractura patológica con un aparatito de yeso nada más digital, se puede mantener hasta que ceda el proceso infeccioso, disminuya y se pueda volver a crear callo óseo. Tenemos acá igual nuestra panosteomielitis de la tibia, se ha comido todo. Si ven ustedes, esto es cartílago de crecimiento, quiere decir que este es un niño con una gran osteomielitis. Y acá es lo que tenemos en la zona oscura, es el involucro, y esto de acá en el medio es el secuestro. No necesariamente va a haber secuestro, a veces solo está el involucro, pero por lo general tiene que estar su hueso necrótico, ya sea adherido a una de las paredes o en la zona central y creándose las fístulas, pues, por donde va a salir por
presión que hay en la cavidad hacia el exterior la pus. Tenemos localizaciones específicas en mano que se produce posible por una tenosinovitis piógena en los dedos, infección en los planos faciales de la mano por una celulitis, un absceso, un flemón, aquellas uñas que son cortadas, retiro de las cutículas se desinfectan, van a ser susceptibles de crearse un proceso infeccioso. Linfangitis también. En el pie por heridas penetrantes, en los diabéticos por la neuropatía, mordeduras o fracturas o luxaciones. En situaciones especiales en los adolescentes por las neisseria, gonorrea, promiscuidad, anemia de células falciformes en la salmonela, va a estar predominante la salmonela, niños con inmunodeficiencia, hongos, parásitos o micobacterios. En diabéticos, pseudomonas, en drogadictos, pseudomonas. Síntomas generales: dolor, fiebre, miembro en posición antálgica, puede o no haber edema o aumento del volumen, la presencia de los criterios de Celso, adenopatías periféricas o regionales. Los criterios de Celso son calor, dolor, rubor. Esos son los criterios de Celso. Síntomas articulares: hipersensibilidad, eritema e inflamación regional en la extremidad afectada. Las articulaciones de la extremidad comprometida se van a mantener en flexión o sin flexión, antálgica o antiálgica. Se observa resistencia al movimiento pasivo. Los músculos vecinos al foco infeccioso se tornan espásticos. El diagnóstico, iniciando por una buena historia clínica, una anamnesis, el examen físico completo, examen de laboratorio que se piden de inicio, un hemograma, hemoglobina, una velocidad de sedimentación y una proteína C reactiva. Cultivo de material, si hay fístula, que se puede hacer por punción o aspiración, biopsia dirigida por aguja, métodos de imágenes que se van a solicitar, una radiografía, una resonancia magnética, una tomografía y una gammagrafía. El reencuentro leucocitario puede ser elevado normal, en más del 60%. Acá es importante esto. Ya la velocidad de cementación está elevada en el 80-90% de los casos. Esto nos va a dar un parámetro para el manejo antibiótico también. Y la proteína C reactiva está elevada en el 98% de los casos. Esto quiere decir que la velocidad se eleva en 48 horas en 25% de los casos y se normaliza de 3 a 4 semanas de haber estado con el manejo antibiótico. En la proteína C reactiva se eleva en las primeras 8 horas, o sea, es más rápido para poder detectar, máximo a los 2 días, y se normaliza la semana del tratamiento. Es un parámetro que nosotros iniciamos del momento que nosotros vemos un paciente con un proceso infeccioso. Al tercer o cuarto día pedimos una nueva velocidad de un PCR y vamos a ver si está en meseta, está en caída o si elevado. Si está elevado, tenemos que cambiar de antibiótico. Si está en meseta, tenemos que sopesar la posibilidad de hacer un cambio. Y si está en caída, lo mantenemos porque sabemos que está siendo realmente nuestro tratamiento beneficioso para el paciente. El diagnóstico radiográfico de los 10 a 14 días inicia la enfermedad. Recién se puede observar en la metáfisis un proceso destructivo rodeado por zonas de descalcificación. Luego se va a apreciar una elevación del periósteo y eventualmente las trabéculas de la metáfisis se erosionan y se aprecian de aspecto apolillado. Eso quiere decir que si nosotros recibimos un paciente con un proceso infeccioso óseo o sospecha de una osteomelitis que llega a nuestra consulta o nuestra emergencia, debemos de solicitar una radiografía de todas maneras. No va a aparecer nada, muchas veces no aparece nada, pero nos sirve de control para luego de la segunda semana tomar una nueva radiografía y vamos a ver ahí los cambios óseos para
puede reafirmar nuestra sospecha que este paciente ha venido con inicio de una osteitis, o sea, de un proceso infeccioso óseo. No es que no se pide nada porque no va a aparecer nada, no, sí hay que pedir, porque es la manera de nosotros de confirmar nuestro diagnóstico inicial y de ver cuál ha sido el proceso. Hay otros exámenes que se pueden solicitar también junto con esto. A ver, en la primera semana va a haber una tumefacción de partes blandas en el aspecto radiográfico y a partir de la segunda semana ya están los cambios óseos. Hay una desmineralización ósea visible con el 30% de pérdida ósea. Una elevación de periósteo, una periostitis que se va a crear un absceso. En el absceso de Brody, que es el absceso inicial que se produce en osteomelitis, ahí se va a crear la pus. Una vez que está aumentado el volumen, uno ve radiográficamente, bueno, tiene los criterios de dolor e inflamación, uno entra, hace un corte suave con silocaína, retira el absceso, el manejo antibiótico y puede quedar ahí. Pero cuando ya hay cronicidad, ya hay destrucción ósea de todas las corticales. El otro elemento diagnóstico que vamos a tener a la mano, que también es importante, es la gammagrafía. Se realiza generalmente con tecnesio 99. También se ha utilizado con citrato de galio y el indium 111. Este último es más específico de inflamación que lo primero, pero es mucho más caro. El tecnesio 99 refleja actividad osteoblástica, o sea, creación de nuevo hueso y vascularidad del esqueleto, pero no permite establecer diferencias entre osteomelitis, fracturas, tumores, infartación u osteopatías neuropáticas. Pero unidad clínica, siempre es importante. La unidad clínica es lo que nos va a llevar a nosotros a determinar de qué entidad estamos hablando. La tomografía computarizada es la más adecuada para detectar secuestros, trayectos y abscesos de tejidos blandos y junto al ultrasonido puede ser útiles como guías para aspiraciones percutáneas, superiósticas y secreciones de tejidos blandos. La resonancia magnética nos va a suministrar una mejor resolución anatómica de los abscesos epidurales y otro proceso de tejidos blandos, y es el procedimiento por la imagen de dirección para osteomelitis vertebrales. Son exámenes caros, solamente se pide cuando hay sospecha de alguna otra variabilidad en la osteomelitis. El diagnóstico diferencial, importantísimo, siempre tenemos que tener en cuenta como en toda patología, ¿no? La celulitis, artritis séptica, que es una infección articular, generalmente rodilla y cadera, luego viene codo, hombro y dedo, pero generalmente es artritis séptica, rodilla, cadera. El dolor es intenso, gran malestar general, hay témpano positivo, quiere decir que la rótula está flotante, se llama también choque rotuliano, uno introduce una aguja en la articulación, eso se llama una artrocentesis, y retira pus. Al haber pus, esto es una artritis séptica, sale operación. El manejo antibiótico es importante, pero más importante es hacer el drenaje de la pus. Porque si no, en menos de 24 horas, el germen destruye la articulación, la deja como si le hubieran pasado una lija y horadada, como si le hubieran pasado también un clavo haciendo huecos. Es terrible ver un niño con una artritis séptica con manejo tardío. Ya no hay nada que hacer, se destruye todo. Es inmediato una vez que uno sospecha una artritis séptica, no solamente es el manejo antibiótico, sino es el retiro de toda la secreción purulenta de la rodilla. Y no es que con la agujita también lo vamos a sacar. Uno puede sacar y dejar seca la rodilla, al cabo de 20, 30 minutos se vuelve a llenar. Uno tiene que entrar a solo operaciones y hacer una artrotomía, que significa por los portales de la rodilla, que son paralelos a la rótula, unas incisiones, se abre unos 7, 10 centímetros, se introduce un dren de entrada, un dren de salida, y se va lavando y se deja esto como irrigación continua durante una semana. Vamos a hablar de esto más extendido de acá cuando hagamos artritis séptica. Celulitis.
una infección dérmica que viene con dolor, malestar general, no tan florido como una osteomielitis o una artritis séptica, puede movilizar la articulación. La diferencia es que está rojo, muy caliente y de un color nacarado, rojo nacarado, no caliente y un rojo brillante. Ya, eso es una celulitis. Tenemos que diferenciarlo de una artritis séptica y diferenciarlo también de una osteomielitis. Acá sí puede movilizar y la fiebre y el resto de malestar general no es tan florido. Si uno sospecha entre una celulitis y una artritis séptica por el aumento de volumen cerca de la articulación, hay que evaluar que no tenga líquido en la articulación. Y acá sí no se hace una artrocentesis, porque a la hora que nosotros queremos hacer una artrocentesis para descartar una artritis séptica y es una celulitis, lo que estamos haciendo es arrastrar el germen hacia la articulación y ahí sí estamos creando una artritis séptica. Hay otros métodos que podemos ver o visualizar si tenemos líquido en la rodilla y esto es con una ecografía. Pero la velocidad y el PCR no son tan elevados como nosotros. El manejo antibiótico sí es importante. Tuberculosis ya es cronicidad, hay un aspecto tumoral, aumento de volumen, es frío, por eso se llama tumor frío también. Es frío, no es caliente como en los procesos infecciosos. Esto es una tumoración fría articular con gran aumento de volumen. Sí, hay dolor y hay posición antálgica, pero los signos, su laboratorio no está tan elevado, sí hay una PCR y una velocidad elevada, pero es un tumor frío, no es caliente. La enfermedad de Payet es una patología de tipo congénita que produce aumento de volumen, hay densidad ósea y hay un dolor no tan evidente, pero no hay un laboratorio que nos lleve a un proceso infeccioso. El sarcoma de Ewing u osteosarcoma, que se produce en niños de los 5 o 6 años hasta los 17, 18 años, es un proceso tumoral de otro tipo. Hay circulación colateral, gran aumento de volumen, y la radiografía es completamente diferente. Si vemos acá, las corticales casi respetadas, pero invade partes blandas. Desde el momento que un tumor invade partes blandas, estamos hablando de un tumor maligno. El sarcoma de Ewing es un tumor maligno y ya se presenta ya cuando ha eclosionado, ha invadido partes blandas. La tromboflebitis es un problema ya de circulación venosa periférico central. La enfermedad de Pertes, la enfermedad de Lesch-Calvé-Waldenström-Pertes, fueron 4 autores en 4 países diferentes, que descubrieron el mismo año, el siglo antepasado, esta enfermedad. Es también llamada coxaplana. Es una enfermedad de la cadera que se produce por una falta de irrigación a nivel de las trabéculas de la cabeza ósea, creando este dolor, aumento de volumen, limitación. No hay fiebre, el laboratorio no está alterado, se produce en niños y el paciente llega por cojera y por dolor. Uno cuando ve esto que viene un paciente agarrándose la rodilla y caminando con dificultad o claudicando, o sea, cojeando, como diría el jefe Pedro Angulo Pinto, si un paciente llega agarrándose la rodilla, examínale la cadera. Es un clásico esto. La enfermedad de Pertes tiene 4 fases de evolución. Es de mal pronóstico para la cadera, no para el paciente, porque le va a crear una artrosis temprana y en gente muy joven. El manejo de reposo, tracciones, no hay manera de poder limitar esto, todavía no existe la manera de poder mejorar esto. Hacen el uso de cámara hiperbárica para aumentar la circulación, se ha hecho cribaje, pero el proceso no retrocede tan fácilmente. Bueno, y en sí todas las neoplasias. El absceso de Brody, creado en la zona superióstica, también es un diagnóstico clínico. La osteomielitis esclerosante Garré, que se produce en miembro superior, realmente en
huesos del antebrazo, una periostitis y crea también un proceso esclerosante de los músculos flexores. La periostitis albuminosa de Ollier es un problema de tipo congénito, no es muy común. La brucelosis es un tipo de infecciones, más en las sacroiliacas también, y la enfermedad de Pott o mal de Pott, que es la tuberculosis ósea. El tratamiento, nuestro objetivo es eliminar la infección y prevenir el empeoramiento con el manejo de antibióticos y de cirugía. La antibiótico-terapia, que es médico-paciente, la relación, hay que establecer la edad, el estado general de salud, una buena historia clínica, qué tan avanzado está la condición, tolerancia a medicamentos, procedimientos o terapias y la expectativa para la trayectoria de la conducción u opinión o preferencia con otras especialidades. Siempre hay que consultar especialmente con el infectólogo. En la antibiótico-terapia empírica, si pensamos que es, así como en la fractura expuesta, le dije, si pensamos que es un estafilococo, coco gram positivo, penicilina, penicilínico, penicilinos resistentes, y esta va a terminar en las cefalosporinas de primera o segunda generación. Junto a esto viene la inmovilización para evitar el dolor y ya el manejo quirúrgico. Ahora, ¿qué antibióticos penetran mejor al hueso? El cotrimoxazol, la rifampicina, la clindamicina y la fluorquinolona. Ahora, ¿por qué voy de abajo hacia arriba? No como el esquema. El cotrimoxazol es un buen antibiótico, más conocido como Bactrim, pero no se puede dar más de 15 días y es tóxico. Hay mucha toxicidad. La rifampicina es para manejo de tipo tuberculoso, pero también sirve en los procesos infecciosos como la osteomielitis, pero es bacterioestático, no es bactericida. La clindamicina sí es un buen antibiótico y penetra bien a hueso, pero es tóxico, produce colitis ulcerativa, no se puede dar más de 2 semanas. Los únicos con los que nos quedamos para la cronicidad son las fluorquinolonas. Y esta es la ciprofloxacina, que lo podemos dar, sí, durante meses. Ahora, otros antibióticos, los aminoglucósidos, los glucopéptidos y los beta-lactámicos. Amoxicilina con beta-lactámico es uno de los que se está usando para los procesos iniciales. Ya cuando la cosa se nos complica, usamos vancomicina, imipenem u otros derivados de estos. Ahí tenemos un fijador externo, ya que no podemos usar implantes internos para mantener la estabilidad de una fractura patológica o de una intervención en la cual hemos retirado buena cantidad de hueso. En el tratamiento, ya la cronicidad, tenemos el tratamiento quirúrgico junto con la antibiótico-terapia más específica, porque ya hicimos el cultivo del germen. A esto se hace la recesión de los secuestros de las zonas infectadas en hueso y partes blandas y se hace la terapia reconstructiva. Ahora, esto es infecciones de pie diabético y las peores son las infecciones protésicas. Estas infecciones protésicas están más dadas por un germen que es el estafilococo epidermide, no solamente en prótesis, sino también en implantes. Uno, cuando una cirugía con implantes, con osteosíntesis, comienza un proceso infeccioso, nos dirigimos al manejo antibiótico para una estafilococo epidermide, no para un estafilococo aureus, por la prevalencia que hay en esto. Ahora, en el tratamiento, tanto en niños como en adultos, para osteomielitis hematógena, tenemos el tratamiento médico antibiótico terapia. Y en el adulto es tratamiento antibiótico más cirugía. Situación clínica a la cual nos vamos a enfrentar. Hematógena, cuando el niño estaba sano anteriormente, el germen más común es estafilococo aureus, enterobacterios, streptococcus. El plan empírico inicial, cefalosporina de primera generación, con oxigentamicina o rifampicina, y luego la fluorquinolonas o rifampicina en la cronicidad. En la hematógena vertebral,
en inmunodeprimidos o secundarios a fracturas expuestas, el germen estafilococo aureus. Y también están las bacterias, salmonella, brucela, Mycobacterium tuberculoso, Pseudomonas aeruginosa. Plan empírico, cefalosporina de primera generación, junto con una ceftriaxona o ceftazidima. Ya fluorquinolona y rifampicina posterior a la segunda y tercera semana del manejo antibiótico. En problemas de insuficiencia vascular, el germen es Staphylococcus aureus, junto con algunas enterobacterias o cándidas en menor proporción. Manejo empírico inicial, cefalosporina de primera generación más ceftazidima. Y la anemia drepanocítica, tenemos la salmonella, ¿no? Y los problemas infecciosos que van a ser tratados estos con aminopenicilina o ceftriaxona. Ellos son manejos diferentes. En la situación clínica de la úlcera de cúbito, en la osteomielitis por continuidad, úlcera de decúbito, escaras, estas son las escaras, por isquemia vascular. Germen, Staphylococcus aureus, junto con algunos anaerobios, enterobacterios, streptococcus. Plan empírico inicial, aminopenicilina, ceftriaxona, ceftazidima, clindamicina por 10 días nada más, y el uso en algunos casos de metronidazol. Infección odontógena, que son los gérmenes de la boca, muy agresivos, aminopenicilina, clindamicina. Por esterectomía, se saca el esternón, se retira el esternón, Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidermidis. Manejo antibiótico, vancomicina, rifampicina. Fracturas expuestas o en posoperados, germen, Staphylococcus aureus, enterobacterias. Manejo antibiótico inicial o empírico, cefalosporina de primera generación, aminoglucósidos, clindamicina, metronidazol. Prótesis o material de osteosíntesis, Staphylococcus epidermidis, puede estar también involucrado algunos enterobacterias o anaerobios. Manejo inicial, acá sí hay que ser bien agresivo. Vancomicina, ciprofloxacina, más amicacina. Manejo posterior, fluorquinolona, rifampicina. El tratamiento ya en el adulto se recomienda como tratamiento empírico inicial cuando el Staphylococcus aureus es el microorganismo probable, la nafcicilina u oxacilina, de 2 a 12 gramos por día cada 4 horas por vía endovenosa, con o sin un aminoglucósido. Acuérdense que el aminoglucósido nos da una cobertura para gran negativo, pero no sirve del vehículo para el antibiótico. También podemos usar vancomicina de 1 a 2 gramos por día cada 12 horas por vía endovenosa, con o sin aminoglucósido. Y la clindamicina de 1,8 a 2,7 gramos por día cada 8 horas endovenoso puede estar adicionado no a un aminoglucósido y no más de 14 días. Pacientes con hemoglobinopatías, la nacicilina o la oxacilina, más ampicilina y sulbactam, de 4 a 8 gramos por día cada 4 horas por vía endovenosa, como alternativa a la nafcicilina o oxacilina más cefotaxima, que es de 12 a 12 gramos por día cada 24 horas, todo por vía endovenosa. En el pie diabético, aminoglicósidos más clindamicina, como la cefotaxima, el ibivenem, beta-lactamino con inhibidor de la beta-lactamasa, penicilinas, antipseudomonas o ceftazidima. Esto está en el libro del doctor Sandoval, para que puedan repasar la parte de antibióticos. Dificultades en el tratamiento antibiótico en la osteomielitis, características del foco infeccioso, por el cual el antibiótico a veces no hace mucho efecto, el pH ácido, la isquemia, que es los secuestros, adherencias bacterianas, el biofilm, que hablamos la vez pasada, que se protege en la zona más suboxigenada, cambian el material genético, haciendo que los macrófagos no los puedan localizar. La cronicidad, cambios etiológicos del germen, a veces cambia su estructura molecular, resistencia bacterianas, falta de tolerabilidad. El tratamiento de la osteomielitis crónica, el tratamiento ya hay
interfiere significativamente el tratamiento de la infección aguda de los huesos. Es necesario desbridar o remover los tejidos desvitalizados y el material extraño. Conviene igualmente practicar curas o métodos de inmovilizaciones e injertos. Tenemos para el tratamiento el método de Orr. Ya en el año 1924, un cirujano norteamericano, Winnet Orr, de Nebraska, publicó un artículo en el que daba a conocer un método para el tratamiento de la osteomielitis crónica, basado en un drenaje amplio de los tejidos correspondientes a la región del hueso infectado, al cierre de la abertura con gasa vaselinada y la inmovilización de la extremidad afectada mediante un gran vendaje de yeso. El método Orr se adiciona al de Trueta, y Joseph Trueta continuó las investigaciones de Orr en la práctica de la cirugía civil, que pues aplicaría en la cirugía de guerra, hasta estructurar la cura en 5 puntos esenciales que Trueta se hará famoso. Esto es una limpieza de la herida, incisión de la herida retirando todo el material desvitalizado, excisión de la herida, drenaje y la inmovilización con un gran vendaje de yeso, un fijador externo más vendaje de yeso para evitar las fracturas patológicas. La osteomielitis crónica, el método de Trueta, crea una demarcación cartográfica del yeso. Todo esto es el sangrado que se crea, ahí se demarca todo, con una sierra oscilante se abre el yeso. Una sierra oscilante es una sierra redonda que vibra, no gira, vibra, y llega a cortar solo lo duro, o sea, el yeso. Cuando llega el algodón, ya no corta. Entonces, esto nos ayuda a nosotros, también lo usamos en la cirugía, con sierra oscilante para hueso. Llegamos acá, abrimos una gran ventana, curamos, retiramos el tejido, las gasas, ponemos otra vez nuestras gasas limpias, que puede ser con gasas petroladas, que es Furacin o Yelonet, y lo cubrimos. Y la tapa se la volvemos a poner. Nunca retiren una tapa creada en un yeso solo para poder decir, no, que se ventile, que no puede hacer, no. Esto crea el edema de yeso. ¿Qué significa? Que la piel por ahí se dematiza, se quiere salir, se necrosa y creamos un problema más. Cuando ustedes vean un yeso que tiene una tapa, ciérrenlo bien su tapita y pónganle una venda elástica alrededor, pero no retiene la tapa. No hagan eso. En la osteomielitis crónica, el método de Orr es una cura oclusiva para que drenen las infecciones crónicas. Y el método de Trueta es una técnica biológica cuya finalidad es la eliminación de los tejidos desvitalizados. Orr trata la infección ya declarada y Trueta previene la infección. Tenemos el otro tratamiento, la cura de Papineau. En la fase 1 hay debridamiento de los bordes óseos de los tejidos blandos desvitalizados. Curetaje del hueso. Curetaje significa, una cureta es un instrumento médico quirúrgico que viene en la punta como una cuchara redondita, chiquita, que en los bordes son filudos. Para un curetaje que esto va raspando y jalando. Bueno, esta limpieza quirúrgica es exhaustiva, con cepillos quirúrgicos, soluciones antisépticas, se deja compresas empapadas de antibióticos con la herida abierta y se repite el proceso de 5 a 7 días de las veces que sea necesario. Se crea una inmovilización con escayola, los españoles llaman escayola al aparato yeso, la férula, o se coloca un tutor externo. Bueno, es referencia a Papineau y colaboradores. También sugiere un clavo endomedular, no, nosotros no estamos de acuerdo con eso, pero sí los cambios positivos cada 4 o 5 días por 3 o 4 oportunidades. Criterios de evolución, normalización de la velocidad PCR, por eso es importante solicitarlo de inicio, una cuenta leucocitaria, cultivo seriado, mínimo 3 resultados, cambio de apósitos entre 3 a 4 veces. En la cura de Papineau, en la fase 2, ya tenemos el injerto óseo autólogo del mismo paciente, no heterólogo, o sea, de cadáver no, tiene que ser el mismo paciente. Estación de injerto, generalmente se prefiere la cresta ilíaca, más osteogénico,
láminas de 4 a 5 centímetros o en forma de escamas. Se deja compresas empapadas de antibióticos con la herida abierta. El primer cambio de apósito se realiza a los 4 a 5 días y se coloca en su sitio el fragmento óseo que no haya podido adherirse. Luego del cambio diario, la extirpación de los bordes de la herida si la piel tiende a cubrir el tejido de granulación antes que haya cubierto el injerto. Inmovilización con férula o tutor externo. Criterios de evolución: normalización de la velocidad, la proteína C reactiva, la cuenta leucocitaria, cultivo seriado, cambio de apósitos en 3 a 4 veces. En el tratamiento de la cura papinó, en la fase 3, la cobertura cutánea. En algunos casos, la epitelización espontánea produce una cobertura secundaria de la herida, o perdón, adecuada de la herida. Bueno, también es secundaria. Se puede usar diversas técnicas quirúrgicas, tales como los injertos cutáneos, colgajos rotados miocutáneos, colgajos musculares percutados o colgajos libres que requieren de algún tipo de anastomosis. La saucerización es otro tratamiento, es la desbridación de la zona afectada, piel, hueso, se retira, todo. Hay una gran exéresis de los secuestros y la cicatrización dirigida por un tejido de granulación, un afrontamiento de los bordes con punto de colchonero, y si no solo afrontamiento, no quiere decir que hay que cerrarlo, o esperar la epidermización, que es cicatrización por segunda intención. Acá, como tenemos, el retiro de todo el segmento desvitalizado de las partes blandas. Esto es la abertura que se hace dentro del hueso, retirando todo el tejido necrosado, el uso de gasas vaselinadas o antibióticos en perlas que se puede colocar, y luego la espera de la cicatrización por segunda intención. Acá en la parte de abajo tenemos una fístula que ha venido el hueso durante meses, generalmente años, y se retira todo esto. A ver, ustedes dirán, ¿por qué hablo de métodos que se usan casi más de un siglo? ¿No? Como Orr, Trueta o Papineau. Porque lo seguimos usando. Actualmente es el manejo rutinario y cotidiano para nosotros esto. No es una técnica quirúrgica antigua. Nunca se ha desvinculado. Siempre hacemos el mismo manejo dependiendo de la que tengamos al frente, ¿no? Hay un secuestro, hay solo involucro, es un inicio, está empezando a fistulizar, de acuerdo con uno hacemos el manejo. O sea, puede ser muy antiguo, de un siglo, pero es tan actual que lo hacemos nosotros cotidianamente, siempre cotidianamente. A ver, cicatrización dirigida con apósitos grasos, gasa vaselinada petrolada, tejido de granulación, afrontamiento de los bordes, epidermización. Acá tenemos clarito, una gran osteitis, compromiso. Acá ya tenemos el involucro. Después de haber hecho ya el tratamiento quirúrgico, se forma una gran periostitis alrededor, la formación de callo evoluciona bien. Igual, acá tenemos el retiro de todo el tejido infectado, tenemos la zona ya cureteada, sangrante, siempre hay que dejar sangrante toda la zona para ver que pueda fluir el manejo antibiótico, y luego tenemos en la parte inferior la cicatrización. Cuando uno hace un manejo de las osteomelitis y retira buena parte del hueso, no colocamos de manera inmediata el injerto, o sea, sacamos el retiro y se lo ponemos, porque todavía no hemos controlado la infección. Quiere decir que en cualquier momento el germen se lo va a comer y vamos a perder el injerto. Acá lo que utilizamos es un aparato, y eso es un fijador externo, el manejo, las curaciones, las perlas de antibióticos, y luego de que haya pasado mínimo de 3 a 4 semanas, ya no haya pus, haya mejorado las condiciones de laboratorio, recién podemos recurrir al injerto, no antes, y tampoco podemos injerto cadavérico o heterólogo, porque no tiene buena capacidad de aceptación. Eso se usa en personas sanas para que se incorpore. Acá no. Acá hacemos chips de hueso o segmentos grandes de hueso. En algunos casos, para segmentos grandes, estoy hablando de la tibia específicamente, usamos un peroné protibia, o sea, recortamos el peroné del mismo paciente y se lo ponemos en el medio,
lo estabilizamos con unos tutores externos. En el tobillo, como le va a faltar el peroné, lo estabilizamos con un tornillo para que tenga la misma estabilidad, si no va a crearse una artrosis temprana en la articulación. Hay diferentes métodos y técnicas para el manejo del segmento óseo, desde la transportación, quiere decir que se hace una corticotomía, se corta el hueso y en un fijador se va transportando hacia el lado sano. Ahora lo vamos a ver acá también. Colgajos de cobertura, ¿qué ventajas hay? Hay un recubrimiento inmediato, revascularización ósea por los vasos del colgajo, posibilidad de realizar un injerto óseo en forma secundaria. El cross-leg, que es pierna cruzada, es una cobertura de la cara anterior de la pierna con un colgajo de la cara posterior de la pierna contralateral. Se saca un segmento de piel, se cubre la zona que le falta, o sea, la zona dorada se cruza a nivel de la articulación del tobillo, donde se cruzan las piernas, porque tienen que estar ahí de 2 a 3 semanas para que se incorpore, se le coloca un fijador externo en ambas articulaciones, en ambos huesos, o una bota de yeso que involucre ambas extremidades, para que no se muevan. Una vez que esta ya se involucró, se corta, se retira la pierna sana y a la pierna dadora, o sea, la que le falta la piel porque ha contribuido a que cicatrice la otra, se le saca del glúteo mediante un aparatito, dermátomo se llama, y se cubre esa zona. Acá tenemos las zonas fistulosas de años, se hace el curetaje, se retira todo. Una vez que está con un manejo antibiótico dirigido, de acuerdo al germen, se espera la fase de granulación, se va cerrando, uno no va cerrando la piel porque no va a dar, puede hacer unos cortes laterales, pero no, preferimos esperar, y a veces se cierra, solo rellena por tejido esponjoso, colonización por tejido de granulación y la epidermización espontánea, o sea, solito va cerrando, porque ya el germen no está y la inmunidad del paciente es bastante aceptable. Tenemos la obtención del injerto de la metáfisis ósea a través de orificio de la cortical. Cuando el segmento pequeño se puede sacar retira, pequeño, pero más osteogénico es sacar de córtex esponjoso, eso es cresta ilíaca. Ahí podemos sacar de ambas crestas una buena cantidad de hueso y chip de hueso y colocar en la zona que se necesita. Este es un fijador externo, fijador muy especial, es de tipo Ilizarov. No hay muchos en el país, lo tenía el seguro. A los que le pusieron, los pacientes nunca regresaron, porque son caros. Estos tutores nos sirven para estabilizar y para hacer transportación, llevar el hueso sano y se vaya a conjugar con el otro hueso sano, creando una estela de hueso nuevo. Ahí vamos a verlo por acá. Ahí tenemos la epidermización, tenemos un enmayador, ya es otro, y ahí va sacando el operador en la parte superior acá con un bisturí. La piel, se pone la malla, se expande, esto es un expansor, y se coloca en la zona que se necesita. Ahí tenemos la zona fistulosa, el retiro, la epidermización, luego el cerrado espontáneo, ¿no? Y la cicatrización espontánea. Acá tenemos igual, esto ya es por un problema de insuficiencia venosa, se retiró todo, igual, o sea, hay una osteomelitis, pero también un problema vascular de fondo, se retira todo, se curetea y se cierra a veces en primera intención nada más. Acá tenemos la osteomelitis ya reactivada, consolidada, aparentemente con una fractura patológica. La osteomelitis crónica con anquilosis de rodilla se realizó el método de Papillot, que es la abertura y retiro de todo el tejido óseo cerca de la articulación, ya en la misma articulación, ni siquiera cerca, acá se ha creado esto y se ha retirado todo. A los 6 meses ya se ha incorporado el hueso injertado, ¿no? Se ha sacado el cresta ilíaca chip, y ya como es una anquilosis no se ha necesitado hacer una artrodesis,
solamente se ha procedido a que se cicatrice y ya a los 13 años este paciente ya camina, no mueve la rodilla definitivamente porque la rodilla en extensión, pero ya no está el proceso infeccioso por el momento. Cuando hablo por el momento, quiere decir que una osteomielitis no tiene curación. No existe curación hasta el momento para una osteomielitis. Disminuimos el proceso infeccioso, puede pasar años sin que aparezca la infección, pero en algún momento, por algún proceso de inmunidad que se debilite, aparece otra vez. Todavía no existe la manera de poder erradicar la osteomielitis. Acá tenemos la técnica de transportación, la que les explicaba, se le coloca clavos arriba, clavos abajo, que hace, acá está, a ver un ratito, ¿dónde está mi puntero? Se desapareció, acá está. Este es el fijador externo, la corticotomía, y se va jalando 1 milímetro por día hasta que pueda llegar. No se hace más de 10 porque puede crearse una necrosis. Se hace hasta 10 nada más y luego se espera un tiempo y se vuelve a hacer esa corticotomía. Acá ya se llegó y ya se incorporó. Lo otro que hacemos es un peroné protibia, que es sacar un pedazo de peroné y se lo coloca en medio para crear ese puente óseo también. Acá tenemos igual otro fijador, otra transportación que ha llegado muy bien. Acá ha consolidado. Acá tenemos ya la estabilidad de ambos miembros inferiores y la radiografía de esta osteomielítica, ¿no? Y después de un tiempo ha mejorado. Tratamiento de una pseudoartrosis infectada con pérdida de sustancia ósea, transportación ósea, el tratamiento quirúrgico, los fijadores externos y cómo se va llevando de lado a lado el hueso, la cicatrización y la consolidación del hueso. Infección, aparentemente no por el momento, pero que va a aparecer, sí, en algún momento va a volver a aparecer. Pronóstico, osteomielitis aguda, bueno. Crónica, desalentador. Infecciones protésicas, reservado. Las complicaciones de estas, el absceso óseo. Infecciones por gangrena, que se produce a veces. Y si hay una gangrena, se va a la amputación. Las amputaciones de por sí, los secuestros, las fístulas, infecciones a varias localizaciones óseas. Abscesos a distancia, septicemia, panbiafisita, infección de toda la extremidad, artritis, osteitis crónica, atrofia del crecimiento de los niños. La transportación ósea, acá ya la técnica expuesta, paciente con osteomielitis deficiaria, se hace el deslizamiento óseo fragmentario para eliminar la infección ósea. Acá tenemos el fijador externo y se va pasando de lado a lado 1 milímetro por día. Acá también tenemos la corticotomía por encima de la infección y por debajo y se va transportando. Por algo se llama transportación. Esto también a veces se hace distracción. Hay pacientes que quieren crecer o una pierna más pequeña que la otra, más corta por alguna hipoplasia, entonces se hace la corticotomía y se va distrayendo también, no solamente para hacer transportación, sino para hacer distracción, se hace crecer el miembro. Lo más actual, actualmente grandes casas comerciales, farmacológicas y científicas estudian lo que ellos mismos denominan el biofilm. Un biofilm es un sistema organizado de capas de células microbianas y de polímeros extracelulares asociados a una superficie. El biofilm se puede formar en una multitud de superficies bióticas, tejidos, células vivas o materiales inertes en contacto con fluidos. El biofilm dependerá de su localización. La bacteria más externa, que es la población planctónica, muestra un estado metabólico activo y son más susceptibles a los antibióticos. Y la bacteria que vive en el interior del glicocálix sufren una modificación fenotípica y su estado de inactividad energética las hace resistentes a los antibióticos. Es por eso que esta capa suboxígena de los antibióticos, los microbios no la hacen nada, manteniéndose ahí
por horas, meses, semanas o años hasta que en un momento otra vez sale. Artritis séptica. Definición. Es un proceso infeccioso que compromete la articulación, cavidad articular, líquido sinovial, membrana sinovial, cartílago articular, alterando la morfología y fisiología esta, ocasionada por la invasión de microorganismos patógenos como bacterias, hongos o virus. Acá tenemos una rodilla aumentada de volumen, hay un cambio de coloración alrededor, está tenso, los signos de estado definitivamente, y y acá hay ya los cambios que hay alrededor dentro de la articulación. Esto verde acá es la pus que ya está penetrando a la articulación en la cadera. La incidencia, generalmente en la epidemiología, de 2 a 6 casos por 100.000 habitantes al año, de 28 a 38 por 100.000 habitantes. Pacientes con artritis reumatoidea van a padecer esto, 40 a 68 por 100.000 habitantes. Pacientes con prótesis articulares, muy susceptibles a la desinfección porque es fetal, más frecuentemente en comparación con las osteomielitis, la edad más frecuente es en lactantes y niños menores de 3 años, y en el 80-90% de los casos son monoarticulares. El 25 a 50% de los casos, el cuadro deja una secuela articular, 70 a 90% de los casos se aísla el germen causal en la articulación. La prevalencia de artritis séptica post-artroscopía se está reportando ser de aproximadamente 14 casos por cada 100.000 procedimientos. Hay que tener cuidado cuando uno mete un artroscopio. Total asepsia. La rodilla es la articulación más frecuentemente comprometida y más del 50% de los pacientes, seguido por la cadera, el hombro, codo, tobillo, muñeco, zona esternoclavicular, sacroiliaca y las articulaciones pequeñas de manos y pies. Acá tenemos un esquema, ¿no?, de los grupos en los cuales se produce estas artritis sépticas. En el grupo 1, recién nacido, 28 días de vida. El grupo 2, 29 días a 2 años, llega hasta un 75%. El grupo 3, de 2 a 5 años, un 35%. El grupo 4, de 5 a 12 años. Y el grupo 5, mayor de 2 años, en un 10%. Los sitios más afectados, en un porcentaje, un total de 25, rodilla 9, corresponde al 36%, cadera 9, 36%, hombro 3, 12%, tobillo 3, 12%, muñeca 1, 4%, haciendo un total del 100%. Es una revista chilena en la cual ellos hacen un estudio sobre sus problemas de artritis séptica. La diseminación por contigüidad. Tenemos infección en piel, úlceras cutáneas, inoculación directa, inyecciones articulares, esas infiltraciones que hacemos, articulación protésica, una diseminación hematógena. Otros factores van a ser las edades mayores de 80, con cirugía arterial previas, recientes, neoplasias, alcoholismo, insuficiencia renal. También en la diabetes mellitus tipo 2, especialmente infección por VIH, terapia inmunosupresiva, utilización de drogas intravenosas, osteoartritis, artritis reumatoidea o actividad sexual, especialmente por artritis gonocócica. El manejo es igual, ceftriaxona, aminoglucósidos o cefalosporina segunda y tercera generación. Condiciones predisponentes que se asocian en una asociación a 24 pacientes con artritis séptica. Tenemos la diabetes mellitus tipo 2 en un 54%, prótesis articulares 44%, enfermedad renal crónica que estén con diálisis 12,5%, cáncer 12,5%, alcoholismo con daño hepático 12,5%, cirugía articular previa sin prótesis 8,3%, daño hepático crónico 8,3%, artritis reumatoidea 8,3%, de un total de 22 hace 91,7%. Edad del paciente en la artritis séptica, esto es importante. En los neonatos, Staphylococcus aureus. Menores de 2 años, Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus. Mayores de 2 años,
estafilococo aureus dorado, acuérdense lo mismo. Adultos jóvenes, Neisseria gonorrea, cuando son pacientes que son sanos sexualmente o sexualmente activos. Adultos ancianos, estafilococo aureus en el 50%, viene estreptococo bacillus gram negativo. En anomalías estructurales, aspiración o inyecciones, estafilococo aureus. Traumatismo, bacillus gram negativos anaerobios, estafilococo aureus. Prótesis, infecciones tempranas, estafilococo epidermidis. En las tardías, en las prótesis, coco gram positivo, estafilococo aureus también anaerobios. Con antecedentes médicos, drogadictos, bacillus gram negativos, pseudomonas. Artritis reumatoidea, estafilococo aureus. Lupus eritematoso sistémico y anemia falciforme, alguna especie de salmonelas. Hemofilia, estafilococo aureus en 50%. Inmunosupresión, estafilococo aureus, micobacterium u hongos. Microorganismos infrecuentes, recién nacidos con catéteres intravasculares, cándida. Viajes y contactos con enfermos, Mycobacterium tuberculosis. Exposición a garrapatas, a infecciones, Borrea burgdorferi. Exposición a ratas, Streptobacillus Escherichium virus. Infecciones virales, rubiola, parvovirus, B19, varicela zoster, hepatitis. Viajeros a zonas endémicas, inmunodeprimidos, Mycobacterium tuberculoso, cocidoides, blastomicosis, toplasmosis, Cryptococcus neoformans. En la vascularización ósea, que ya hemos visto y vamos a repetirla, tenemos el sistema eferente, que es el drenaje venoso, el sistema eferente arterial y los sinusoides, que son la transformación de arteria en vena en la zona metafisiaria, donde se va a formar la primera infección de las infecciones articulares. Tenemos la vascularización epifisial en menores de 2 años, en la misma irrigación, de 2 a 16 años, independiente de la cabeza de la zona metafisiaria, es acá donde se va a crear el proceso infeccioso, va a dar la vuelta y llega a la articulación. Ya en el adulto vuelve a ser todo un canal arterial y venoso. Receptores, en la fisiopatología tenemos los receptores de colágeno bacteriano, va a haber ausencia de la membrana basal de los capilares sinoviales y la presencia de fibroblastos bacterianos que van a inhibir la fagocitosis. Todo esto en la parte inferior se va corroyendo el hueso, va saliendo a la articulación y va a tomar toda la zona articular. Acá hay que hacer sí o sí una artrotomía de drenaje. En cadera se puede entrar por la vía posterior entre los glúteos, que es más fácil, a pesar de tener más masa muscular, más fácil, solo hay que tener cuidado con el nervio ciático. Y en la cara anterior hay que ir entre los flexores de cadera, un poco más complicado, pero también se realiza. Tenemos la hiperemia sinovial, que es por una infección sinovial, que hay un gran infiltrado leucocitario, aumento de polimorfos nucleares, monocitos, linfocitos, y hay una degradación de sustancias de desecho. En la destrucción del cartílago tenemos las enzimas proteolíticas, los ácidos, las proteasas, las colagenasas y la enteroxina estafilocócica, que son dadas por los linfocitos. La necrosis, propiamente, aumento del líquido sinovial, acumulación de pus y de dendritos, de desecho, aumento de presión intracapsular y ya hay un gran compromiso vascular. Manifestaciones clínicas, derrame articular, es lo que la gente normalmente dice, se le derramó el líquido. Ahí no se derrama absolutamente nada. No malinformemos a los pacientes. El término médico es derrame articular, que significa que la sinovia está produciendo más líquido de lo normal. Y hay 3 condiciones en las cuales hay un derrame articular o hay un infiltrado articular. Sangre por un evento traumático, pus por un proceso infeccioso e inflamatorio que viene a ser por una cronicidad de una meniscopatía o un problema sinovial. El dolor es intenso, no puede flexionar, hay fiebre, escalofrío, es casi séptico, hay la fascia del paciente, son tóxicas, hay gran aumento de volumen, hay rigidez articular por el dolor,
hay tumefacción, no es tanto el color característico de una celulitis, pero sí está rojo, caliente, hay eritema, limitación funcional y la posición antálgica o antiálgica. Una buena anamnesis, una exploración física. Muchas veces los pacientes vienen porque han tenido una infección a distancia, una bronquitis, una faringitis, una otitis, una infección urinaria, y llega a la articulación. Preguntar, ¿ha estado mal anteriormente? ¿Qué enfermedades ha tenido? Sí, la gargantita, estómago, que le olía, pum, ya. Más o menos uno va sospechando. En el laboratorio solicitar la hematología completa, proteínas reactivas, velocidad de alimentación, los análisis básicos del líquido sinovial después de la artrocentesis, que así se llama la técnica, ¿ya? Técnica de imagen, radiografía, de todas maneras, una ecografía para ver contenido de material purulento o líquido, tomografía si fuera necesario, resonancia o gamografía. Volvemos a tener nuestro PCR y velocidad de segmentación que se pide de inicio. Como se dijo en la primera parte, la velocidad no se eleva en 48 horas en 25% de los casos. Se normaliza entre la tercera y cuarta semana con el manejo antibiótico. Y el PCR sí se eleva en las primeras 8 horas, un buen índice, máximo los 2 días, y se normaliza con tratamiento antibiótico, sin que hay que pedir de inicio todos los parámetros. Acá tenemos la artrocentesis. Se hace una cruz encima de la rótula y el cuadrante súpero externo es por donde vamos a introducir primero una aguja con silocaína, retiramos, infiltramos bien la zona, luego cambiamos por una aguja número 18, que es más gruesa, y llegamos por abajo de la rótula. Una vez que llegamos, aspiramos. ¿Y qué contenido hay? Puede ser este olor así purulento, café con leche en algunos casos, y se solicita un citoquímico, de todas maneras un cultivo de antigrama y una tinción GRAM. El GRAM es básico acá. Esto no lo dan más de 10 minutos. Eso agarran, lo tiñen nada más y los resultados se lo entregan de inmediato. El resto sí puede demorar. El cultivo generalmente demora 3-4 días cuando está hecho un laboratorio con todas las plaquitas. El citoquímico de un día para otro también. Pero uno ve esto y ya, pues es una artritis séptica. Acá no hay que esperar nada. Uno debe entrar inmediatamente a sala de operaciones. La ecografía sí es de gran ayuda, pero si uno saca sangre traumático, no es pus, si saca amarillo cetrino, o estamos pensando en una tuberculosis. Es el único que da como si fuera una Inca Kola. El único. El proceso inflamatorio por una meniscopatía, un problema alimentario crónico, no es así, es un amarillo más claro, el que es así como un té cargado, o en este caso, como si fuera Inca Kola, algunos lo refieren, es porque es un problema de tipo tuberculoso. Muy bien, ahora hay variantes de esta artrocentesis. La técnica no puede ser la adecuada a la que han hecho y no sacan nada, no por eso van a pensar que no es una artritis séptica. Se tapó el émbolo, no entró, pero hay témpano positivo, choque rotuliano, se entra solo operaciones. Puede ser que entren a la articulación bien y no haya más que un poquito de líquido sinovial que hayan sacado, pero tiene todas las características de un proceso infeccioso, sala operaciones. La pregunta es, ¿qué pasa si entro a sala operaciones por una probable artritis séptica y no encuentro nada? Pues absolutamente nada. No pasa nada, porque lo único que hace uno es abrir los portales laterales, cápsula articular, y no toco ligamentos, tendones, o es nada. Solamente abro, llego con una jeringa septo, es una jeringa especial de 50 centímetros, con cloruro y antibiótico, lo lavo, le dejo una irrigación continua por 7 u 8 días, y con eso evito de que pueda ocurrir algún proceso infeccioso que se haya estado instalando. Y si no ha habido y no lo hemos hecho, pues tampoco pasa nada. Es mejor entrar y por precaución lo hacemos. No pasa absolutamente nada con esa articulación. Muchas veces por esperar a que se llene de pus, ya cuando uno entra, se comió la articulación. Yo he entrado a artritis séptica que ha venido después de 2 días de algún centro de salud que ha sido manejado con antibióticos, a ver que no sería bien, entramos a toda la carilla articular, comida amarilla y en algunos casos ya hasta con signo de necrosis. Ese niño
se malogró la rodilla para siempre. Ya, primero que no va a crecer, va a crearse un proceso infeccioso crónico, fistilizándose, y se va a tener que recurrir a la artrodesis o la anquilosis, en el caso que sea solamente esperar que eso se produzca. No podemos esperar nosotros a que haya pus, que haya tal cosa, que todavía falta. A veces no, que el manejo anterior, nada, así es la cosa más sencilla, entrar en una articulación, especialmente rodilla. No es nada del otro mundo. Son dos portales laterales. O sea, espérate, creo que tengo. Ya. Se hacen dos portales laterales, dos incisiones, entra la articulación y se hace la limpieza. Si se acabó y no limpieza con cureta, con nada, no, solamente líquido. Líquido que por barrido va sacando toda la infección. Ahorita lo vemos. Diagnóstico por radiología, por ejemplo, tenemos un aumento de tejido blando, desplazamiento de las estructuras musculares, aumento del espacio articular. Acá. Todo este espacio es enorme. ¿Qué hay acá? Pus. ¿Qué hay acá en la articulación? Nada. Ya se comió la articulación. Se comió parte del olecranon, la caridad articular está comida. Ya se malogró este codo de por vida. No se puede esperar. Es una emergencia, una verdadera emergencia. Hasta esto puede contribuir a que se haga un proceso séptico, dispare émbolos de pus o de gérmenes a cualquier otro lado. Acá, en el examen radiológico, en este caso es una ecografía, hay derrame articular, acumulación de líquido en parte blanca, líquido en periósteo, guía por punción, aspiración, y esto nos da alta sensibilidad. Esta es una cadera patológica, es una cadera normal, este es el contenido líquido de la parte blanca. Diagnóstico diferencial, artritis inducida por cristal. La gota, por ejemplo, en una persona adulta hay dolor, limitación en las articulaciones, especialmente del dedo gordo, del codo, por depósito de hidrato de pirofosfato de calcio. Bueno, el antecedente de una persona mayor, de buen comer, uso comida excesiva, en parte de carnes rojas, y la toma de alcohol, especialmente el vino. Traumatismo, golpes, caídas. Hemartrosis, que sangre en la articulación, hemofilia, anemia celular falciforme. La osteomielitis también es un diagnóstico diferencial. Síndrome periarticular, bursitis tendinitis, aquellas epicondilitis, bursitis del manguito rotador, pero no hay fiebre, no hay malestar general, solo dolor. Ruptura del quiste Baker es una tumoración en la zona poplitea, detrás de la rodilla, que es como un ganglión grande, es un bulto, pero no produce pues, un proceso infeccioso solamente eso, es un quiste sinovial. Trombosis venosa profunda, sinovitis, vello nodular pigmentaria, es una sinovitis articular, especialmente en la rodilla, que deja un líquido vinoso, color así vinoso en la articulación, no es sangre porque es aguado, pero es una patología también que hay que tener en cuenta para un diagnóstico diferencial. Alteraciones mecánicas, alteraciones de los platillos, los cóndilos femorales con dolor, cuerpos extraños, proyectiles de arma de fuego, agujas. El tratamiento, un drenaje adecuado de la articulación, la administración de antibióticos, reposo de la articulación en posición estable. El drenaje anterior, que es incisiones paralelas de 5 a 10 centímetros a cada lado de la rótula, ¿no? Incisión de la cápsula y la sinovia, drenaje del material purulento, se retiran las adherencias con pinzas nada más, irrigación abundante con solución fisiológica, se deja la sinovia abierta, cerrar sin tensión la cápsula y la piel sobre los drenajes, reposo adecuado, inicio de movilidad activa temprana. En un adulto, en un niño, lo tenemos de 7 a 10 días con una tracción suave y un drenaje continuo. Quiere decir que una irrigación continua de cloruro con antibiótico entra a la articulación y con un drenaje va saliendo. Antibioterapia empírica hasta que nos lleguen los resultados. En los neonatos, probable patógeno, Staphylococcus aureus enterobacteria. Antibiótico, nafcicilina, cefalotacina y gentamicina. Acá somos más agresivos. Las dosis diarias de 100 miligramos por kilo de peso, 150 miligramos por kilo de peso, en 4 a 3 días.
Niños menores de 5 años, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, estreptococo. Antibiótico, nacicilina cefuroxima en 150 mililitros por kilo cada 4 o 150 mililitros cada 3 días. Niños mayores de 5 años, Staphylococcus aureus, estreptococo. Nafcicilina de 150 miligramos por kilo cada 4 días. Adolescentes y adultos, Neisseria gonorrea, ceftriaxona ceftozantina de 1 a 2 gramos cada 8. Las posibilidades de que tenga enfermedad de transmisión sexual, Staphylococcus aureus. Adultos con improbable ETS, tenemos Staphylococcus aureus, Streptococcus, Enterobacteria. Nacicilina, ceftozanina, gentamicina. Adultos con prótesis articulares o infección después de un implante, Staphylococcus epidermidis, nuestra primera opción. Luego sigue Staphylococcus aureus, Streptococcus, Bacillus gram negativo, etc. Manejo mucho más agresivo, vancomicina, ceftazidina, ciprofloxacina y gentamicina en las dosis indicadas. ¿Qué tenemos nosotros ahora, actualmente, desde hace unos 8 años en nuestros medios? Los cristales bioactivos. Un ratito, o sea, ya está. Bonalife es una empresa que ha creado cristales bioactivos, inhibe el crecimiento bacteriano en un gran número de especies de bacterias que están relacionadas con complicaciones ortopédicas, ofreciendo un amplio espectro contra gram positivos y gram negativos. Es decir, el cristal bioactivo trabaja liberando los iones que forman un ambiente alcalino, pH alto, y una mayor presión osmótica en contacto con los fluidos corporales. Estas dos condiciones inhiben el crecimiento bacteriano y destruyen la pared celular de las bacterias. Este fenómeno ha sido evidenciado con más de 50 especies bacterianas anaeróbicas y aeróbicas, clínicamente relevantes, tales como la Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, resistentes todos a la meticilina. Eso se ha comprobado mediante estudios in vitro o indirectamente a través de la observación empírica de la información del paciente en los últimos 15 años. Nosotros lo tenemos en nuestro medio hace 8 años. Este es Bonalife. Esa es una jeringa de 5 centímetros, es como una tierra, tal cual usted ve una tierra en la calle, es muy parecido, eso es medio terroso, son los cristales. Esto se pone en la zona del defecto o donde está la infección, se cierra, también es osteoblástico, o sea, funciona como injerto, favorece la formación de hueso. El problema incide en el costo. Esta jeringuita costaba con el dólar cerca de 6.000 soles. 5, 10, son 12.000. De acuerdo al dólar, esto debe estar ahora un poco más alto. Nosotros tuvimos la oportunidad de colocar este Bonalife en 4 pacientes con osteomielitis. Han ido bien, también que no se han aparecido. Deberíamos de hacer un seguimiento más de exhaustivo, pero los pacientes, bueno, contra la pandemia de repente no han querido venir, han ido bien. No sé los resultados de otros hospitales, pero han sido bastante óptimos. El problema incide en el costo. Si estos pacientes se les pusieron fue porque la cobertura del seguro integral lo dio, después ya lo retiró. Y para que compre un paciente esto sí es un poco complicado. Ahora, los seguros privados no lo cubren tampoco. El seguro social no sé si lo tenga, no estoy tan seguro. Otra de los tratamientos que usamos actualmente para los problemas infecciosos óseos o con la artritis séptica es la cámara hiperbárica en mínimo de 10 sesiones. Se usa más de 10, pero mínimo de 10. Ayuda bastante la cámara hiperbárica. Muy bien. A ver, muchas gracias por su atención y preguntas. Quiero Doctor, una para pregunta que no te escucho.
Para la osteomielitis en sí, el examen que se pide, o sea, como primero es los rayos X, ¿no es cierto? Pero el básico que se necesita, porque en uno de ellos usted comentó la resonancia magnética en caso sea vértebras. Pero en el panorama general, ¿cuál se pide, doctor? Ya, para descartar una osteomielitis, realmente lo que necesitas es la biopsia. Si tú vas a sacar de la pus para hacer cultivo, no va a salir nada. Más del 50 o 70% no sale nada. O lo haces con una aguja dirigida, o entras y sacas un pedazo de hueso. Y lo matas a cultivo. Para determinar de inmediato de un proceso infeccioso óseo, una gammagrafía. La sustancia de contraste penetra en la zona donde hay hiperemia, donde hay un problema metafisiario de circulación abundante porque se está creando el proceso infeccioso. Eso nos ayuda, según el cuadro clínico, para determinar que estamos frente a un proceso infeccioso que podría ser una osteomielitis. La radiografía es importante de inicio porque es para control, pero no nos va a dar ninguna señal. La resonancia tampoco nos da de inicio. Nos da para ver ya los cuadros de fístula o de daño de parte blanda, más en columna en adultos, pero en niños no tanto. Acá es la unidad clínica y la determinación mediante una biopsia del segmento óseo que está infectado. O sea, hay unas agujas especiales, agujas de hueso, que uno entra y puede sacar un segmento de hueso y se manda a cultivo. Mientras esperamos el cultivo que nos diga que es, vamos a suponer, el estafilococo, ¿no? Y los antibióticos, los cuales son sensibles o hacen resistencia, le vamos dando penicilinos resistentes. Eso ya sabes, son cefaloporinas primera, segunda generación. Podemos adicionarle un aminoglucósido mientras esperamos los resultados. Si vemos que esto va mejorando según nuestros controles con la velocidad de sedimentación y la proteína C reactiva, que son nuestros parámetros, los únicos que tenemos para ver cómo vamos. Si vamos en meseta y va decreciendo, a buena hora. Si va en meseta y vemos que va para elevación, tenemos que rotar. Inmediatamente, junto con esto, tenemos que estar de la mano con el pediatra en el niño, con el infectólogo también, en el caso del niño y el adulto. Pero para determinar exactamente el proceso infeccioso que tenemos, primero es la biopsia y tenemos los exámenes de radiodiagnóstico, entre ellos la gammagrafía. ¿Sí? A ver, ¿ya me acuerdo? ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Deben de estar cansados, pero bueno. Estudien el libro del doctor Sandoval, acuérdense cómo ayer hizo las preguntas, de acá van a pedir preguntas no solamente bueno, en mi tema, sino de todos. Acá no hay tantas clasificaciones, pero sí hay nombres más raros, ¿no? En síndrome doloroso, bueno, las infecciones que manejamos nosotros, los métodos de tratamiento, Papineau, troetas, ulcerización, que son términos que usamos para el manejo continuo de las osteomielitis, el gémenes más común, que ya saben, estafilococo dorado, estafilococo áureo, le siguen los estreptococos, y una miscelánea de gérmenes que viene alrededor de esta. Delegada, ¿estás? Sí, doctor, buenos días. Sí, buenos días. ¿Alguna pregunta que tengan antes de concluir la charla? No, doctor, no. ¿Nadie? No. Ya, ¿Disculpe? muy bien. Muy bien, los dejo. Ya tenemos la próxima clase. Y bueno, ahí vamos a conversar de la siguiente clase, que es un poco más compleja que esta. Ya, chicos, los dejo. Vayan. Gracias, doctor. Muchas Ya, gracias, doctor. Hasta Ya. luego. Hasta luego.